Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar la primera sesión. Vamos a empezar este tercer módulo ya. Vamos a empezar la materia de economía política. Pues obviamente es una materia que transgrede un poquito, muchas veces hasta la situación que estamos viviendo hoy en día también. Vamos a ver, obviamente, la relación directamente que tienen pues obviamente los principios políticos, la cuestión de los interrogantes, que obviamente toda economía, todo país se realiza como tal, y también, pues obviamente, la cuestión de los factores económicos, la cuestión de cómo se relaciona con la inversión extranjera, con la globalización, esta cuestión obviamente, y que va encaminado, que tiene las bases en su economía política como tal. Obviamente es una palabra compuesta, porque en sí se divide tanto de economía como política, pero simplemente es para subrayar o para hacer más énfasis en la cuestión directa de cada una de las economías de los países, obviamente las economías internas, y que en su momento han dejado de hacer, y que en su momento también han sido las bases, y en su momento también pueden llegar a trascender durante el paso del tiempo. Entonces, la duración de este módulo, chicos, va a ser de 4 semanas, nuevamente. Entonces ya es el penúltimo módulo. Nada más nos van a quedar 2 materias, una que es en cuestión de seminario de investigación, de tesis, y la materia de crisis económica. Estas son las 2 últimas materias que dejé para el cuarto y último módulo. Obviamente, pues ya en su momento les estaré comentando qué nos referimos con esas dos materias, ya que serían las 2 últimas por evaluar en pues en este cuatrimestre en cuestión de tutorías. Entonces, esta ya es nuestro tercer módulo, nuestra tercera materia. Vamos a tener la duración de 4 semanas, como les comentaba, e igual como habíamos quedado con anterioridad en los demás módulos, igual seguimos respetando el horario de el martes a las 8 de la noche. De aquí, pues obviamente, como ya lo hemos venido manejando, 4 semanas, el último martes de este módulo. En este caso, pues nos pondremos de acuerdo para la cuestión del examen, como lo hicimos en el módulo anterior también. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto, obviamente, a los demás módulos, lo que hemos estado viendo. Ya vamos a empezar ahorita el tercer módulo, la tercera materia. Nos van a quedar 2 pendientes por terminar en un cuarto y último módulo. ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Buen día, profe. Sí, Noche. buenas noches, Jesús. Buenas noches. ¿Sabe? Me acabo de conectar ahorita. ¿Qué materias van a empezar ahorita? Ahorita vamos a tener la materia de economía política. Ok, muy bien, gracias. La duración son de 4 semanas, y vamos a ver esa materia exclusivamente durante este módulo. Ya nada más nos van a faltar 2 materias, que es crisis económica y la de seminario de tesis, seminario de investigación. Esas 2 las voy a dejar, las dejé para el último. En esa cuestión es un poquito más práctico también en esas 2 últimas materias, que son para el último y el cuarto último módulo, en este caso, ya para terminar el cuatrimestre en cuestión de las tutorías con ustedes, chicos. Okay, muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Vamos a esperar que sus demás compañeros, obviamente, como lo vienen haciendo después, se conecten un poquito empezadas las sesiones. Entonces, la materia es economía política, pues obviamente, como les comenté en un principio, es una palabra compuesta, esta cuestión, obviamente, para saber diferenciar en tanto de, obviamente, definiciones y descripciones tanto de economía como la palabra política. Pues obviamente tiene que ver más que nada las economías independientes e internas, y obviamente pues sabemos que de antemano hoy en día
como lo comentamos en su momento con la asignatura de globalización, pues todos los países en esta cuestión, pues todo, tanto su política económica, que es diferente, política económica, economía política, obviamente la están monitoreando, la están transformando directamente a una economía globalizada. Todas sus políticas, toda la cuestión de la política económica interna de un país va encaminada en este caso a la economía internacional que se está dando. De eso, pues obviamente se trata la cuestión de la globalización. Y por obvias razones sabemos de antemano que las riquezas del mundo pues están en pocas manos y el manejo de los medios de producción también todavía están por parte, en este caso, forman parte en determinado momento del Estado, y eso se refiere a la economía política, que la riqueza esté en pocas manos y que los medios de producción todavía sean parte del Estado. Hoy en día, pues sí, las riquezas siguen estando en manos de algunos, pero los medios de producción ya se han deslindado esa cuestión por parte del Estado. Hoy en día los medios de producción, obviamente, los dominan los que han sabido en determinado momento trascender en las cuestiones de actualizarse, en las cuestiones de tecnología, y obviamente esos nuevos métodos de producción son los que en determinado momento también se han exportado y han ayudado a la globalización como tal, porque si una empresa de un determinado país, pues obviamente produce mejor, obviamente también a lo mejor en menor costo, pues eso en determinado momento le va a permitir exportar sus modos de producción y le va a permitir pues también abarcar o indagar en otros mercados y que lleguen con una competitividad económica como tal y puedan también pues satisfacer en determinado momento las demandas de ese nuevo mercado. Entonces, las riquezas sí siguen estando en manos de muy pocos a nivel internacionalmente hablando también, pero los modos de producción sí se han dispersado en esa cuestión, ya el Estado no los domina como tal. Obviamente, pues se trata de satisfacer las necesidades humanas, y eso nos dice que uno de los primeros libros en economía de que se tiene noticia fue escrito por un, obviamente, pensador que es Xenofonte en la Grecia del siglo IV antes del cristianismo. Dice, pero su origen también proviene de Aristóteles entre el 384 y 322 antes de Cristo, para quien la economía era la ciencia del abastecimiento que trata del arte de la adquisición. Dice, su origen etimológico proviene del griego oikonomía, de oikos, casa, y nomos, que es ley, que significa administrador de la casa familiar, y por la extensión y el término oikonomía también en ese aspecto. Obviamente, la economía política se admite que este término fue empleado por vez primera por Antoine Moncher de Volvier en el año de 1613 en el título de su obra Tratado de Economía Política. Dice que el término es posteriormente olvidado hasta que en 1733 es recogido por Dupont de Nemours, dice, en su tabla razonada de los principios de economía política. Obviamente, como vimos, la palabra economía pues está formada por voces griegas, que es oikos, casa, y nomos ley, tomándose ley en el sentido de administración, más que nada, no como una ley imperante o jurisdicción, etcétera, etcétera, sino como administración. Entonces, por lo tanto, lo que se asemeja a la definición o la descripción de la palabra economía es la administración del patrimonio, refiriéndose a un griego, un poquito latín, y nos dice que, por lo tanto, la cuestión de política es simplemente por oposición a privada. Dice, para indicar que el objeto del estudio no es el comportamiento del individuo en la gestión de su patrimonio, sino el estudio de los fenómenos relativos a la administración de los bienes de una entidad humana considerada como país, nación, estado, etcétera. Entonces, es lo que les comentaba un principio, no por hacer política esta cuestión o cuestiones de gubernamentales o partidos, no, sino más que nada
a la cuestión de una entidad humana, pues obviamente considerado como país o como nación en determinado momento, o una familia. Por eso se le asignó la cuestión aquí a esta palabra compuesta, que es economía política como tal, no simplemente el hecho de la administración del patrimonio, sino una administración obviamente de un patrimonio, sí, pero un patrimonio en determinado momento de una nación. Entonces, pues obviamente sabemos que es una palabra compuesta, tanto de economía como política, y nos arroja como resultado, como lo vimos, una economía política. Dice que la definición que más tiempo prevaleció fue la economía, dice que es la ciencia de la riqueza. Dice que se considera ligada a JBC. Dice, quien dijo, el objeto de la economía política es el hacer saber cómo se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas. Entonces aquí es algo muy importante. Pues de antemano sabemos que la economía, tenemos recursos escasos, y obviamente la economía se encarga de la distribución, pues, en teoría equitativamente, de esos recursos escasos. Se busca satisfacer las necesidades con los mismos recursos escasos, que es lo que pasa hoy en día. Pues muchas veces, pues ningún país, para empezar, es autónomo como sí, como tal. Por eso se hacen tratados de libre comercio, por eso se realizan acuerdos comerciales, porque pues obviamente hay países que necesitan de materia prima de otros países para elaborar un producto terminado, y obviamente pues esos productos terminados se exportan para en determinado momento cubrir una demanda. Si no hay una demanda como tal, pues qué es lo que hacen las empresas hoy en día, pues en este caso anteponen una demanda como tal, la crean, crean muchas veces a lo mejor cuestiones que anteriormente se consideraban como un deseo, hoy, hoy es una necesidad. Les pongo un claro ejemplo de ellos. Probablemente anteriormente muchas veces el automóvil antes era un deseo, era para ciertas pues partes o ciertos mercados muy exclusivos, y a lo mejor hoy el automóvil a lo mejor ya no es de riqueza o ya no es un deseo. A lo mejor probablemente para algunas personas, obviamente dependiendo de su valor, del valor que le den a ese bien, en determinados momentos puede ser una necesidad para trasladar a los hijos, una necesidad para llegar a tiempo a sus trabajos, llegar a tiempo a las escuelas, obviamente para agilizar más el traslado de un lugar a otro, o por trabajo simplemente. Obviamente, pues entonces para ellos ya no se considera en este caso un deseo, se considera más que nada una necesidad. Con el paso del tiempo y más aceleradamente ha ido cambiando esta cuestión de la satisfacción pues de las necesidades muchas veces. Anteriormente, pues tener un celular simplemente era para gente, pues en teoría, gente de dinero, obviamente grandes empresarios, accionistas y algún cierto de segmento de población nada más. Hoy en día, pues un celular pues está a la mano y al alcance de muchas personas, sino que de la gran mayoría de las personas también. La cuestión del Internet también ha venido a revolucionar mucho todas esas cuestiones. Antes, pues, que se pensaba que en cada casa tenía que haber Internet para poder, pues muchas veces, hasta las personas, los hijos, la familia, estar a gusto. O sea, ya es impensable muchas veces que en un hogar no haya Internet. O no, a lo mejor no hay Internet, pero pues sí hay datos en esa cuestión. Obviamente no hay Wi-Fi, pero pues sí hay datos, entonces se pueden conectar. O sea, ya es impensable un celular, eh, tenerlo en este caso, pues sin conexión muchas veces, correos, plataformas, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces ha ido cambiando, ha ido evolucionando toda esa cuestión, y obviamente pues las empresas en determinado momento es lo que buscan. Si no existe esa cuestión de necesidad, de deseo, pues obviamente tratar de infundirla para que les reditúe a ellos en determinado momento. Obviamente,
como sabemos que hay pues, recursos escasos, muchas veces esos recursos escasean y lo que están haciendo las empresas hoy en día pues, es tratar de satisfacer esas necesidades, pero muchas veces con productos sustitutos también que cubran la misma necesidad, a lo mejor a un precio más módico. Entonces, es una cuestión de mercado, es una cuestión económica en donde pues obviamente cada uno de los países se ha tenido que adaptar rápidamente a todas esas cuestiones. Obviamente hoy en día pues nos tuvimos que adaptar también a muchas cuestiones en menos de un año, fue una cosa muy rápida, pero pues obviamente se sigue demostrando que somos capaces de adaptarnos, de adaptarnos a los medios adecuados para pues obviamente seguir subsistiendo en este mundo globalizado como tal. Algunas otras definiciones también de estudiosos que nos comparten, una de ellas es Federico Engels, dice que en este caso la economía política es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales de vida de la sociedad humana. Por su parte, John Stuart Mill expresó, la economía política es la ciencia que trata de la producción y de la distribución de las riquezas, en tanto que esta producción o, en este caso, la distribución, dependen de las leyes de la naturaleza humana. Entonces, pues obviamente, una vez que tengamos esa cuestión de la producción, obviamente también dentro de la economía se trata la cuestión de la distribución, pero obviamente John Stuart decía que pues obviamente va a depender de las leyes de la naturaleza humana en determinado momento. Y pues a qué se refiere con esta cuestión de la economía, si primero debemos de ser autosuficientes como países, de hecho lo hemos comentado en varias asignaturas, debemos de ser, un país debe ser autosuficiente para producir, en este caso obviamente, primero cubrir la demanda, después si existe cierto excedente, pues ese excedente es el que se tiene que exportar y debemos de producir obviamente lo que primero pues obviamente podamos producir por los recursos naturales que tengamos, por la mano de obra que tengamos también, por el capital que tengamos, lo que más barato nos cueste, más asequible nos permita producirlo en determinado momento e importar, en este caso también si tenemos excedente, exportarlo, pero debemos de importar lo que no podamos producir, obviamente a un costo módico, lo que en determinado momento podemos salir a un mercado internacional y obtenerlo, pero más barato en este caso de lo que en determinada situación podríamos nosotros producirlo. Obviamente algunos países, lamentablemente en sus economías políticas, no lo ven así. Ellos primero piensan en exportar y después, pues obviamente cuando ya no están satisfaciendo las necesidades, pues importan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que muchas veces se terminan importando productos que el mismo país exporta más baratos y después tienen que importarlos pero más caro. El caso muy ejemplífico en esa cuestión es el de México. México obviamente produce, expropiamos petróleo, pero pues no somos capaces de manufacturarlo en ese aspecto, de transformarlo. Entonces, pues exportamos petróleo a Estados Unidos, nos compra el petróleo, pero nosotros necesitamos gasolina, entonces como no somos capaces de manufacturarlo, pues importamos gasolina de Estados Unidos y ¿qué es lo que pasa? Pues la importamos más cara. Por eso el precio de la gasolina es más cara que en otros países también. Es más cara que en Estados Unidos, por ejemplo, porque pues ellos sí la manufacturan, sí la procesan y en México pues no tenemos en este caso pues ya no tenemos ni la tecnología en este caso, tampoco ni el capital para que el petróleo en su debido momento, que el crudo se manufacture y lo convertamos en gasolina. Entonces es una de las cuestiones. Obviamente tiene que ver directamente con la cuestión de las leyes de la naturaleza humana, como nos lo expresaba John Stuart Mill.
Dice, una definición interesante también fue dada por Robbins. Dice, donde a la economía política la toma como una teoría de la elección. Dice, veamos la economía política que constituye el estudio de la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos. Entonces, entre más escaseen los recursos, pues obviamente esta cuestión va a traer a reciprocidad. ¿Qué es lo que pasó en la cuestión de pandemia? Anteriormente, pues la cuestión de los cubrebocas por lo regular eran de uso normal, pues obviamente los que trabajaban en cuestiones de salud, de medicinas, hospitales, clínicas, etcétera. Pues hoy en día no, hoy en día después de la pandemia, pues qué es lo que pasó, pues obviamente para salir a comprar o algunas reuniones, pues obviamente se utiliza el cubrebocas, en determinado momento se escaseó también. Entonces, eso es lo que decía Robbins, la cuestión de la conducta humana en relación a los fines y a los medios escasos. Se escaseó en partes de cubrebocas, salieron otros mejores, la gente por esa cuestión de escasez, pues empezó a fabricar, autofabricar los cubrebocas caseros, otros han hecho negocios con esa cuestión, empezando a fabricar cubrebocas, y pues obviamente cuando anteriormente esa cuestión no se le veía como algo de comercialización, pues hoy en día sí, hoy en día se comercializan los cubrebocas de diferentes formas, tamaños, colores, figuras, imágenes, etcétera, y hoy en día pues es un artículo comerciable. Igual pasó con las cuestiones de los geles antibacteriales. Anteriormente, pues a lo mejor pues no se contemplaban tanto como hoy en día, teniendo un precio muy módico, y a raíz de que, pues a raíz de toda esta pandemia y como fue creciendo, pues obviamente el gel se fue escaseando, y muchas veces, pues obviamente era tanta la demanda. ¿Qué pasó? Obviamente, pues ya había una cuestión de escasez, entonces subió el precio. Los que lo tenían o los que lo podían comercializar, pues obviamente subieron el precio de ese artículo cuando en otros tiempos pues era muy asequible, no subían tanto los precios. Entonces esa es una cuestión, pues el que tenía pues lo podía comprar, lo compraba, y el que no, empezaron a buscar cuestiones sustitutas en relación a ese mismo producto y hacer geles caseros, pues ya dependiendo si sirvan o no sirvan, pero se empezaron a hacer geles caseros y muchos a comercializar esa cuestión. Entonces la economía obviamente va a girar en torno a las necesidades, a los deseos de la humanidad, en torno a los fines, en torno a los medios, en torno a la escasez, en torno a la oferta, en torno a la demanda. Entonces todo eso va a girar, toda la economía gira en torno a todos esos factores que en determinado momento un producto puede ser beneficioso, o en determinado momento un producto puede ser negativo para nosotros como población. Obviamente va a depender, hay productos que se quedan por siempre y hay productos que nada más tienen pues un boom y después lamentablemente pues perecen. Entonces, pero va a depender obviamente de muchos factores directos e indirectamente de la cuestión de los medios escasos, de la cuestión de la demanda, y eso es lo que se refería a Robbins en su definición, en que obviamente tendría relación entre los fines y relación entre los medios escasos. También nos comentan que una última definición, dice, no menos interesante, es la que expresa el profesor Pablo Franco Viedma, que él nos comparte. Dice, la economía es la ciencia que estudia la producción, distribución, reparte y consumo de la riqueza de una nación en función de su población. Y esto pues está estipulado en su libro de la introducción a la economía política en la página 34. Entonces, toda esa cuestión de la producción, distribución, reparte y consumo de la riqueza de una nación también va en función de, obviamente, pues de su población. ¿A qué nos referimos? El más vivo ejemplo de esta cuestión, pues obviamente son
pues los chinos, en determinado momento los japoneses, porque pues, le preguntan a una persona, ¿qué piensas tú de un trabajador, de un empleado japonés? Entonces, qué es lo que pensamos de un empleado japonés en Occidente? Pues, ok, tiene sus principios, calidad en la hora de producir, cumplen sus horarios y es diferente. Entonces, por eso dice que va a depender también de la función de la población. En cuestión de chinos, pues esos obviamente producen y producen y producen y producen y producen y no se quejan también. Puesto que hoy en día, en la actualidad, pues está inundado el mercado mundial de productos chinos también. Entonces, sí hay reciprocidad. Eh, Japoneses dicen, ok, ellos producen con mucha calidad. Chinos, pues no tanta calidad, pero ellos siguen produciendo en ese aspecto. Y así podemos hablar de muchas otras cuestiones. Alemanes rigen en la cuestión de que producen con calidad también y en la cuestión de la industria automotriz, y así podemos poner el ejemplo de varios países, y eso es lo que nos comparte el profesor Pablo Franco Viena, que también la riqueza de un país va a depender en función de la población y en este caso pues de la mano de obra de cada uno de los países. Dice, ¿y qué es política económica? Ya vimos en la cuestión de lo que es la economía política, pero pues también les había comentado la cuestión de política económica. Dice, es el aspecto económico de la política gubernamental en general. Dice, es la intervención deliberada del gobierno en los asuntos económicos para conseguir sus fines. Para ello, los gobiernos han tendido a fijar por sí mismos ciertos objetivos específicos que pueden ser expuestos en términos económicos y que en principio son capaces de ser medidos. Como ejemplo de esas cuestiones de la política salarial, la política monetaria, política de precios, política de exportaciones, políticas de salud y de educación, políticas agrarias, etcétera, etcétera. Entonces, son reglamentaciones internas de un país que regulan esa parte también y más que nada de la cuestión reglamentaria de ciertos asuntos internos de cada uno de los países, como vemos cuestiones de exportaciones, cuestiones de precios, cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Entonces, no confundamos el término de economía política con política económica, que sí, obviamente, pues sí tiene diferencia en esa cuestión. Ok, no sé si tengan alguna duda o algún comentario, chicos, hasta lo que hemos comentado ahorita. ¿Dudas, comentarios o algo que quieren aportar al tema? No, pues Ninguno, profe. Ok, muchas gracias. Dice que la economía política es una realidad compleja, obviamente que estudia la producción, distribución, circulación y el consumo de los bienes y servicios útiles en la sociedad humana. Y obviamente, aparte de eso, también se van a deslindar, pues obviamente los factores de producción, y también hay interrogantes cuestionables dentro de la economía. Hay varias interrogantes en esa cuestión, que lo vamos a ver más adelante también, que obviamente todo país o toda industria en determinado momento se realiza. Pero para empezar este tema en esta cuestión de la cuestión obviamente de varios elementos indispensables dentro de economía política, pues primero vamos a empezar con la cuestión de la producción. ¿Y a qué nos referimos en cuestión de la producción? Que nos dice que obviamente estudia cómo son obtenidos o producidos las cosas y servicios útiles, tales como la naturaleza, el trabajo, el capital, en este caso, y la empresa. Entonces, vamos a ver cómo en determinado momento, pues, que vamos a producir. Les decía, tiene relación a las interrogantes. Una de las preguntas clave que se hacen en la economía y que se hacen en los países, las empresas, es la primera es qué producir. Entonces tiene que ver en relación también con esta cuestión de la producción, porque va a depender obviamente a la cuestión que obtenemos
de los recursos naturales, que son la naturaleza, tenemos la cuestión del trabajo, tenemos la cuestión del capital y obviamente pues la empresa que va a, en determinado momento con el capital va a redistribuir o coordinar pues todos esos tipos de elementos. Tenemos por otra parte la distribución o el reparto que estudia cómo son remunerados todos aquellos factores que concurren para la realización de la producción, la renta, el salario, el interés, el beneficio, ya tenemos en este caso producción, ok, perfecto, entonces hay otros factores que van a concurrir el modo de que vamos a producir y esa cuestión pues obviamente es la distribución, no la distribución en sí de pues subir cierta mercancía a un equipo de transporte y pues ahora le reparta, no en esa cuestión. Más que nada, obviamente la cuestión de cómo vamos a repartir, una cuestión de un salario, cómo vamos a repartir las horas de producción en este caso, los intereses, los beneficios, la renta, más que nada cómo vamos a distribuir obviamente ciertos recursos en determinado momento en elementos o factores que nos sirvan para producir. También tenemos la otra cuestión que es la circulación, que estudia cómo los bienes y servicios pasan de unas a otras personas, tales como la oferta y la demanda, los mercados, los precios, el crédito, el dinero y los bancos. Entonces tenemos otras cuestiones también, no simplemente la renta al salario, sino también obviamente hay otras cuestiones que normalmente están circulando dentro de una economía. Sabemos de antemano que depende mucho de la cuestión de la oferta y la demanda. Hay que ver y estudiar los mercados nacionales, internacionales, locales, regionales, etcétera, dependiendo de lo que vayamos a producir. Obviamente los precios son muy indispensables. Obviamente ahí entran otras cuestiones de política económica también, no economía política, de política económica por la cuestión de los aranceles, la cuestión de los acuerdos comerciales que se tienen con un país para llegar a un precio competitivo en un mercado internacional. Ver cuestiones de créditos y en esa cuestión nos hace falta capital de trabajo para seguir obviamente sustentando la cuestión de los bienes también, el dinero, obviamente lo que es la cuestión del capital, si en determinado momento llegamos a utilizar préstamos bancarios, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte de circulación y esos son los elementos que le corresponden a la ecuación de la circulación. Y también tenemos, pues obviamente, otros conceptos que van que van a formar parte de esta cuestión de la economía política. Pues uno de ellos son los bienes, en determinado momento los servicios, que obviamente son los que se satisfacen una necesidad humana y la mayoría deben ser producidos. Un bien o un servicio, pues en la mayoría deben de ser producidos. Obviamente ahí va a depender también de la oferta y la demanda, gira en torno al bien, gira en torno a la producción y obviamente para tratar de satisfacer una necesidad o en determinadamente un deseo. No es lo mismo necesidad a deseo, sí tiene su variación en cuanto a la necesidad. Cuando entra una, cuando termina otra, una necesidad simplemente es el de satisfacer, por ejemplo, la sed. Esa es la necesidad es de tomar algo para satisfacer la sed. El deseo entra cuando una persona, pues obviamente dice, ok, yo quiero satisfacer mi sed, pero no quiero agua. Quiero a lo mejor una soda, quiero un refresco, quiero una gaseosa, quiero coca, o quiero un Sprite, o quiero un Dr. Pepper, o simplemente quiero un agua de Jamaica, un agua de horchata, un agua de jovito, o etcétera, etcétera, o no sé, a lo mejor quiero un jugo de naranja, etcétera. Entonces, ahí entra la cuestión del deseo. La necesidad simplemente es tener sed y pues, para cubrir la necesidad simplemente pues con agua embotellada, agua de garrafón, etcétera, pero pues obviamente el deseo entra en esa cuestión de que pues no simplemente quiero agua,
voy a satisfacer mi sed, pero con lo que en este caso, pues a mí me satisfaga en determinado momento también. Entonces eso tiene que ver directamente en cubrir pues la necesidad de un deseo partiendo de un bien o de un servicio. También tenemos la cuestión del producto, que obviamente son bienes fabricados a partir del trabajo humano y recursos naturales, pues más que nada pues es la transformación por medio de la mano de obra de los recursos naturales para convertirlo en un producto determinado. Tenemos la cuestión del trabajo, que es una actividad humana, y mediante ese trabajo se producen bienes, obviamente que en determinado momento pues, son productos también. Y tenemos las fuerzas productivas, que son fuerzas de trabajo, que es la capacidad de los humanos de trabajar, y tenemos también los medios de producción, que son los objetos de trabajo sobre los que recae el trabajo en determinado momento, y tenemos los medios de trabajo también, que es lo que se utiliza en determinado momento también para trabajar. Tenemos la forma de valor de las mercancías. Nos dice que si se produce más de lo requerido por necesidades inmediatas, lo sobrante lo podemos relacionar con un intercambio. Anteriormente, pues obviamente las naciones que producían más o los pues naciones, imperios, civilizaciones, etcétera, etcétera, pues obviamente una vez que se asentaron, pues empezaron a cubrir sus necesidades, tenían sobrante, ese sobrante les permitía pensar en un intercambio de bienes o de productos por otros que ellos no producían. Obviamente de eso se deslindó la cuestión del trueque y era cuando hay muchas mercancías, obviamente que cubrían diferentes necesidades también, y obviamente de esas mercancías pues dependían muchas otras civilizaciones como tal. Obviamente había equivalentes universales también, a lo mejor ya después ya no hubo la cuestión de simplemente cambiar mercancía por mercancía, que les decía, en la cuestión de trueque, a lo mejor cambiar comida por comida, no sé, carne por pescado en determinado momento, frijol por maíz también. Después se buscaron equivalentes, uno de los primeros equivalentes era la sal, por eso de ahí se deslinda el término salario, porque antes, en la antigua Roma, obviamente al ejército romano se les pagaba con costales de sal, y obviamente con esa misma sal, pues obviamente compraban, con la sal se pagaban, era una forma de pagar. Después, obviamente, vinieron a renombrar la cuestión de los diferentes metales, y obviamente después con esos diferentes metales pues apareció el dinero, aparecieron las monedas, y pues hoy en día es el equivalente universal, el dinero más que nada en esa cuestión. Ok, chicos, no sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna duda en relación a los temas que hemos estado conversando. No. Ok, muchas gracias, Viviana. Ok. No, profe, bueno, llegué un poquito a la mitad de la clase, pero no, ahí vamos, ahí vamos. Buenas noches. Correcto, Simón. Buenas noches. Ok, chicos, entonces se nos va a cortar esa transmisión, esta primera sesión. Ahorita les envío el link de la segunda sesión. Muchas gracias. Nos vemos un ratito más, chicos. Gracias por la atención. Ok, profe. Gracias, profe, gracias mucho. Gracias. Gracias.